Hoy 20, hoy, hoy 4, hoy 4 de octubre del 2022, llevándoles nuevamente el conocimiento de nuestro catecismo, del catecismo de nuestra Iglesia Católica, el que realmente nos enseña a conocerla y nos enseña la fe primordial. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Artículo 2. La transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y Juan, capítulo 14, versículo 6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta las confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. La preocupación de nuestro Padre Celestial siempre ha sido la salvación del hombre, y ha colocado todos los medios habidos y por haber por él. Entre ellos están los profetas y la última revelación, que fue nuestro Señor Jesucristo, el cual fue la última alianza por Dios con el hombre. Pero el hombre ciego y en su afán de riqueza, de poder y de todo lo necio que es en su corazón, no ha visto a nuestro Señor, no le ha prestado la atención que debiera. Voy a buscarles aquí 1 Timoteo. Timoteo Mientras consigo aquí a Timoteo, les voy comentando sobre lo que quiere nuestro Padre, y que lo ha hecho siempre de manera gradual, mostrando todo su amor a través de los tiempos al hombre, que quiere que se salve, que quiere que esté con él en Timoteo. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan en conocimiento de la verdad. La preocupación de Dios es esa. Dios Padre quiere que el hombre se salve, y ha tomado todos los medios que utilizó él, como los profetas, luego nuestro Señor Jesucristo, y así llegó el último, y que ya fue la última alianza, la alianza eterna, que está en nuestro Señor Jesucristo, el cual muere en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que el hombre tenga vida eterna. La tradición apostólica. Voy a leerle aquí Juan capítulo 14.
antes que se me vaya a pasar por alto. Juan capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Luego que los pontífices y ministros le vieron, alzaron el grito y diciendo: crucificadle, crucificadle. Este no es el capítulo 18, capítulo 15, capítulo 13. Capítulo 15, capítulo 16, capítulo 14. Respondióle Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que, ¿quién es Cristo? Cristo es la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Todo lo ha hecho el Padre. Colocó a su Hijo, lo dio en muerte de cruz. ¿Para qué? Para la salvación del hombre. La tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándola hacia los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su boca. Si el hombre no entiende o no quiere entender todo el esfuerzo, todo el amor que Dios le está mostrando a través de todo lo que ha pasado durante toda la vida de Dios y el hombre, entonces el hombre está ciego totalmente. No quiere entender el hombre que Dios es la salvación. No quiere entender el hombre que Dios es el camino. No quiere entender el hombre que Dios es la verdad. No quiere entender el hombre que lo que Él quiere para el hombre es que se salve, pero el hombre, sumido en sus propias situaciones, en su propio mundo, no cree en que ese Dios exista de verdad, y por esa razón no le presta la atención necesaria. La predicación apostólica. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y de lo que el Espíritu Santo les enseñó. Cristo nuestro Salvador, quien toma en responsabilidad esa obediencia de Él hacia el Padre para con el hombre. Y el hombre, aún viendo que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, traspasado sus manos por los clavos, sus manos y sus pies por los clavos y su costado por la lanza, derrama su sangre, y aún así el hombre no entiende, y aún así el hombre no ve, y aún así el hombre está ciego. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Por escrito tenemos las Sagradas Escrituras, que es la que nos está colocando hoy en día en nuestros ojos y en nuestra mente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que demasiado sería que nosotros, teniendo la Biblia, que la podemos tener en nuestro alcance, no la tomemos para guiarnos hacia las manos de nuestro Señor, que dio su vida por la vida de nosotros, por la vida del hombre, continuada en la sucesión apostólica. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se conservan por transmisión continuada hasta el fin de los tiempos.
Tenemos la Biblia, palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces no prestamos atención? ¿Por qué no escuchamos? ¿Porque estamos ciegos? No solamente ciegos de entendimiento, sino ciegos de los ojos, es decir, no vemos. Estamos totalmente ciegos, porque no vemos la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, o porque no la escuchamos, y si la escuchamos no le prestamos atención, cuando debiera ser, es el camino de prestarle atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el hombre viene de Dios, entonces ¿dónde debe de volver? Debe de volver a las manos de Dios, nuevamente a las manos de Dios. Así que, ¿qué hacemos entonces? O estamos con Dios o estamos con Satanás. ¿Cuál sería la respuesta allí? Vivir al lado de Dios, a donde tienes su amor, a donde tienes felicidad, a donde tienes todo lo bueno que puede existir. Del lado de Satanás lo que hay es guerra, odio, rencores, ambiciones, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que se está viviendo con nuestra patria colombiana, lo que está viviendo en Nicaragua contra nuestra iglesia católica. Eso es obra de Satanás, eso no es obra de Dios. Dios no atacaría a su iglesia. Lo que hicieron en la Catedral Primada de Bogotá, donde se metieron unos miserables hijos de Satanás, les digo yo, a quemar la catedral. Eso no lo hace Dios, eso lo hace Satanás. Todos aquellos que atacan a nuestra iglesia católica, a los sacerdotes, a los obispos, al pueblo católico, son hijos de Satanás, porque Satanás es el que nos gusta de Dios, Satanás es el que nos gusta de nuestro Señor Jesucristo, Satanás es el que nos gusta de su iglesia. ¿Por qué? Porque él le tiene tanta rabia que quiere destruirla, le tiene tanta rabia al hombre que él quiere destruirlo, pero el hombre en su ignorancia se está dejando llevar por la actitud egoísta y miserable de Satanás, pero no lo quiere ver. Todas las masacres que han sucedido hoy en día en nuestro país, ¿es obra de quién? Obra de Satanás. ¿Quién ha tomado Satanás para cometer todas esas masacres? Al hombre. Aquellos que están fuera de la ley de Dios. Ellos son los instrumentos para Satanás cometer todas las fechorías y toda la maldad habida y por haber. ¿Quiénes atacan a la iglesia en Nicaragua? Los hijos de Satanás. Los ha tomado, ¿para qué? Para que la ataquen. Y aún así pastores que supuestamente son guiados por el Espíritu Santo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo no dicen nada. Están también de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Y utilizan la palabra de nuestro Señor para engañar, para estafar. Para eso sí son buenos, para estafar, sí, para eso sí. Pero no para llevar la palabra de Dios, no para enseñarle al pueblo que debe de luchar por ese derecho que le pertenece, el derecho a escuchar la palabra de Dios, y que por eso las iglesias no deben ser cerradas, ni por nada ni por nadie. Esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. La comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así es el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero. Va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Una cuestión muy sencilla y que quizás muchos no quieran verlo. Si la Iglesia de Cristo
no fuera la Iglesia Católica, no la atacarían, no quisieran destruirla, no quisieran meter a la cárcel a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos y al pueblo católico, no lo hicieran. Pero como es la verdadera Iglesia de Cristo, como es ella la que lleva realmente la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, por eso la atacan. Por eso todo aquel que lleva esta palabra de Dios es atacado, por eso. Y muchos que creen, se creen con cuestiones reveladas, presuntamente por el Espíritu Santo, ¿por qué no dicen nada? Si el Espíritu Santo realmente fue el que le reveló a los apóstoles que ellos debían de fundar iglesias, ¿por qué no dicen nada a favor de la Iglesia Católica? ¿Por qué están callados? ¿Por qué? Porque eso es mentira. Una persona que se le presenta el Espíritu Santo para revelarle algo tan noble, debiera ser el primero que defienda a la Iglesia Católica. Pero como digo, fuera de la Iglesia Católica nadie le revela nada. Y ya la última revelación que se hizo fue en nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera no hay más revelaciones. En ninguna parte. Así, y si alguien recibe una revelación, tiene que ser muy estudiada, como para que la Iglesia Católica la crea. De manera que eso es mentira. Segunda parte, la revelación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienen un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia del ministerio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. De manera que, como les digo, Jesucristo le prometió a los apóstoles que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. De manera que, si en la Iglesia Católica es donde está la tradición apostólica, ¿a quién le prometió Cristo entonces que estaría con ellos hasta el fin del mundo? ¿A quién le prometió? No se le prometió a los pastores, los presbiterianos, los de la luz del mundo, los pentecostales, los adventistas, y así sencillamente. No fue a ellos, fue a los apóstoles. ¿Y a dónde se sigue la tradición de la iglesia? En la Iglesia Católica, de los apóstoles, la tradición de los apóstoles, la sucesión de los apóstoles en la Iglesia Católica. En otra iglesia no se sigue esa tradición, por lo tanto no es la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que ellos digan sobre Cristo es mentira, porque es una nueva doctrina, una doctrina creada por ellos, porque la verdadera doctrina está en la Iglesia Católica. No hay otra doctrina fuera de ella. Y esas doctrinas que dicen que vienen de Cristo, eso es mentira. Porque Cristo dice que me va a amar a mí, que me quiera dentro de mi iglesia. Por lo tanto, dentro de la iglesia es donde se ama a Cristo, de su iglesia, y es la Iglesia Católica. No hay otra iglesia en donde se deba amar a Cristo, sino dentro de su propia iglesia. Por lo tanto, esas personas que han dicho que el Espíritu Santo o que Cristo se les ha presentado para decir que funden una iglesia, eso es mentira. Esa es la forma de ellos de tomar a gente, de que aquellos incautos caigan en la trampa para ellos tener el dinero que cobran por los diezmos, por el diezmo. Entonces, en Mateo 28, capítulo 28, Mateo capítulo 28, ...23, 25, 28... capítulo 28, versículo 20.
enseñándolas a observar a todas las cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que yo mismo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. De manera que, ¿qué nos enseña el catecismo? El catecismo nos enseña que nuestra Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, que la verdadera doctrina es la doctrina que se lleva en la Iglesia Católica, la verdadera doctrina de Cristo, que las demás doctrinas que se han sacado a través del tiempo desde 1517 para acá no son doctrinas de Cristo, no es el Evangelio de Cristo. Cuando alguien te hable de una doctrina diferente a la de Cristo, no lo creas, porque no es la doctrina de Cristo. Así que toma conciencia sobre lo que te viene encima, porque la verdadera doctrina de Cristo no la vas a encontrar en los presbiterianos, no la vas a encontrar en los testigos de Jehová, no lo vas a encontrar en ninguna parte de eso, en ninguna otras iglesias o organizaciones religiosas, no lo vas a encontrar, la vas a encontrar en la Iglesia Católica. Ahí está la verdadera doctrina de Cristo. De dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Esa es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió entonces las Escrituras? Algunos han dicho por allí que hombres, es decir, un hombre cualquiera se le metió a la mente esta palabra y la escribió y ya. Que no es verdad, que es mentira, que es mentira que esta palabra sea de Cristo. Es decir, Cristo no la escribió a través de los apóstoles ni el Espíritu Santo, sino un hombre normal que no recibió al Espíritu Santo para escribir las Santas Escrituras. ¿Qué más mentira que esa? Porque si hoy en día el hombre enfrascado en encontrar una verdad sobre las Sagradas Escrituras será para restregarle a la Iglesia Católica, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a laicos y a todo el pueblo católico, que la palabra escrita en la Biblia es mentira. Pero se han dado contra el suelo, porque resulta que han encontrado que realmente la palabra escrita en la Biblia es verdad. No es mentira, es verdad. ¿Y quién la escribió? El Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, la palabra escrita en la Biblia, la palabra de Dios es verdad, es viva, es una palabra viva, es una palabra que entra y es como una daga de doble filo, que entra en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu y te moldea sabiamente para que cambies tu actitud frente a la vida y tomes a Dios como principio y fundamento de ti, de tu vida misma. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Si el Espíritu Santo no hubiera estado presente en la vida de los apóstoles y en la vida de aquellos que lo sucedieron, quizás la palabra de Dios se hubiera perdido en el camino. Porque si hacemos una tarea de que una persona diga, por ejemplo, José nació en Barranquilla y es el esposo de Mariana, por decirlo así. Esa palabra se la dicen a los dos primeros, los tres primeros la dicen. Cuando termina en una fila de 20 personas ya no es el mismo mensaje. Pero ¿cómo se mantuvo el mensaje de la palabra de Dios intacto? Por el Espíritu Santo. Porque Él se le fue recordando a cada quien cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, como fue dicha, como fue expresada en todo momento. Y por eso se conservó. Y por eso se conserva. Porque está el Espíritu Santo de por medio. De manera que otras personas que no tuvieron esa
como les digo, ese amor de Dios para recibir esta palabra, cómo la podían sostener, cómo la podían tener en su corazón, en su alma, en su espíritu, y transmitirla de tal manera que no se perdiera en toda la tradición del hombre desde que nace hasta que muere. Porque el Espíritu Santo es el que lleva esa palabra y el que te la mantiene en tu corazón, te la mantiene en tu alma para que tú la digas tal y como está escrita. La tradición apostólica y tradiciones eclesiales. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Entonces, si tú no tienes en tus manos algo escrito, ¿cómo sabes que esa palabra es real? Si tú sabes que esa palabra es real, ¿es por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te la mantuvo viva. Y así como te la mantuvo viva, así tú la transmitiste a los demás. Y el Espíritu Santo actúa en esa persona de la misma forma en que actuó en ti. Por eso se mantuvo la palabra, hasta que fue escrita. ¿Y fue escrita por quién? Por el Espíritu Santo, que fue el que puso en el pensamiento del hombre para que la escribiera. En ese caso, los apóstoles y luego lo que lo sucedieron a ellos. Hasta nuestros días, nuestra Iglesia Católica, el Papa, los obispos, los sacerdotes. De manera que, ¿cómo podemos nosotros pensar que la palabra de Dios no es viva? O que no es real, o que es mentira. Estamos engañados nosotros mismos. No engañamos a otra persona, nosotros mismos nos engañamos. Porque la palabra de Dios es real, es viva. Es una palabra viva, así como Cristo está vivo, así como el Padre está vivo, así como el Espíritu Santo está vivo, así como yo estoy aquí vivo, hablando con ustedes, diciéndole a ustedes de nuestro catecismo de nuestra Iglesia Católica. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Lo que quiere decir aquí es que algunas de las cosas, algunos de aquellos que se han venido trayendo a través del tiempo, pudieran modificarse o también dejarse en la iglesia, pero abandonadas bajo el magisterio de la iglesia. Algunas de las cuestiones que sucedieron entonces. Pero la palabra viva, la palabra de Dios sigue intacta, sigue lo mismo, no tiene pérdida alguna. Así que nadie puede negarla, nadie puede negar de que la Biblia es real, nadie puede negar de que la palabra de Dios es real, nadie puede negar de que Cristo vive y que está vivo en nosotros y está vivo en sus santas escrituras, está vivo en la palabra. El depósito, la interpretación del depósito de la fe, tercera parte. El depósito de la fe confiado en la totalidad de la iglesia. El depósito sagrado. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14. Vamos a buscar a Timoteo. Timoteo está por aquí una vez. Timoteo. De la fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia, fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre
en la doctrina apostólica y en la unión en la Eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Esto confirma aquí, este pedacito. ¿De dónde viene entonces la tradición apostólica? ¿A quién quedó delegada la tradición apostólica? Quedó delegada a quién, a los testigos de Jehová, a los presbiterianos, a los pentecostales, no. Quedó delegado en la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, quien realmente lleva la doctrina de Cristo y lleva la tradición católica, la tradición apostólica. Así, mis hermanos, no se dejen engañar, no se dejen llevar por aquellos que mienten descaradamente para sacarlos de la iglesia, para hacer pastos, para que ustedes sean pastos para ellos, para llenar sus arcas del dinero, del dinero que es el que da el poder, para ellos tener carros lujosos, mansiones, mientras que ustedes viven en la absoluta pobreza, dando lo último que tienen en diezmo. Eso no es lógico, eso es robar. Voy a leerles aquí 1 Timoteo, aquí la tengo, capítulo 6, capítulo 1, Timoteo, capítulo 4, Primero Timoteo, capítulo 6, sí, dice 1 Timoteo, capítulo 6, pero aquí tengo aquí capítulo 4. Capítulo 3, capítulo 4. Pues sí, les sigo comentando entonces. Capítulo 6, 1 Timoteo. Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 20. Oh Timoteo, guarda el depósito de la fe que te he entregado, evitando las novedades profanas en las expresiones o voces y las contradicciones de la ciencia que falsamente se llama tal. Guarda en tu corazón el depósito de la fe real, que no te lleve a cometer errores que te lleven a la perdición. Haz las cosas correctamente, haz las cosas en Dios Todopoderoso. Que tu alma, que tu corazón, que tu espíritu sean de Dios totalmente, para que no cometas los errores que te lleven a la muerte eterna. 1 Timoteo, capítulo 12. Vamos a buscar el capítulo 12, 1 Timoteo. Dice Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 de Timoteo. Primera de Timoteo, versículo 12. Gracias doy a aquel que me ha confortado, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el misterio. Amén. Ahora vamos al 14. Y así ha sobreabundado en mí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con la fe y caridad que es Cristo Jesús, o por sus méritos. Miren, esto es algo que debe de llenarle a uno el corazón, el alma,
de un amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo esto desde el principio. Quizás nuestro Padre Celestial, voy a hablarles más pausadamente, quizás nuestro Padre Celestial, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, quizás Él lo sabía. Quizás Él sabía que Satanás no se iba a detener y que iba a hacer toda la maldad que había y por haber. Pero Él no iba a decirle a Adán y a Eva, no es que yo sabía, no. Él simplemente cumplió con lo que Él debía de cumplir. Pero aún así, a ese amor que Dios siempre le ha tenido al hombre, prometió desde ese mismo instante al Mesías. Y lo dijo en la maldición que le echó a la serpiente. Ahí lo dijo. Maldita serás entre todos los animales de la tierra. En tu vientre te arrastrarás y vivirás del polvo de la tierra. Y harás acechanza en el talón de la mujer, mas ella quebrantará tu cabeza. ¿Y cuál sería la cabeza que quebrantaría la mujer? Esa mujer que fue anunciada desde entonces. María sería esa mujer. ¿Cómo es que si Dios desde el principio pensó en el hombre de una vez, lo creó? Satanás por su maldad lo hace sacar del paraíso. Pero aún así Dios sigue pensando en él y sigue dándole las pautas para que él regrese a él, al Padre, a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Pero el hombre, yo digo que el hombre consagrado a su maldad no se consagra a Dios. Y por eso comete todos los errores habidos y por haber. El magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. De acuerdo a esto que dice aquí el catecismo y lo que dice nuestra Sagrada Escritura, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que dice en ella, en el momento en que le habla a Pedro y le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba, Pedro le responde que sí. ¿Qué le pidió nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Que cuidara a sus ovejas y a sus corderos. Y le entregó las llaves del cielo, para que lo que atara en la tierra sería atado en el cielo y lo que desatara en la tierra sería desatado en el cielo. De manera que esto quiere decir que la única religión que puede llevar el magisterio de la palabra de Dios es la Iglesia Católica. Son el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos y todas aquellas personas que han sido llamadas por Dios para esto. De manera que no hay nadie con ese mandato divino, no hay nadie más. Por lo tanto, esos pastores que tienen iglesias como los presbiterianos, como los testigos de Jehová y todas esas sectas religiosas no son nombradas por Dios y no fueron llamados por Dios a llevar el magisterio, a llevar la palabra de Dios. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Dios ha puesto en la mano del hombre su palabra, oral y escrita. Pero el hombre, sumergido en sus propios pensamientos
en su afán de riqueza, de poder, se olvida de Dios. Es más, muchas veces lo niega como tal. Muchos son ateos y muchos no profesan ninguna religión, pero metidos en su mundo, perdidos en esta tierra, en donde pareciera que no tienen, el único Dios que tienen es el dinero y todas las cosas materiales habidas y por haber. Pero una pregunta que yo me hago, y es la que mismo le ha hecho nuestro Señor Jesucristo, le hizo a los apóstoles, y es real, y es una cuestión de verdad. ¿Qué me gano yo con tener carros? Si fuera uno, pues para trasladarme del lugar donde vivo a cualquier lugar para donde yo fuere, pues sería lo lógico, sería bueno. Pero hay personas que no tienen un solo carro. Hay en familias que tienen 4 y 5 carros. Hay familias que tienen 8, 10, 15 empresas. Y se desvelan por esas empresas. Se desvelan por todo lo que tienen. Y no le dedican un solo segundo a Dios. Pero cuando reciben el golpe de sus vidas, ahí sí se acuerdan que existe Dios. Se acuerdan que existe Dios. Yo me pongo a pensar que uno tiene tantas cosas, y el día que se muere no se las lleva. No se lleva nada. Nada, absolutamente nada. Pero si hiciste algo bueno en tu vida, si utilizaste ese dinero que Dios te dio generosamente en ayudar a aquellas personas que lo necesitaban, eso de pronto te puedes haber llevado. Y de pronto eso te salva. Pero si no hiciste nada de eso, por eso es que dice Dios, y dice la Sagrada Escritura, nadie se salva por mérito. Nos salvamos por el amor de Dios. Y eso es una cuestión que es real. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida? Dios no nos colocó en esta tierra para vivir holgadamente, sabiendo que a nuestra derecha y a nuestra izquierda hay gente que necesita de uno. Hay gente que necesita de aquellos que tienen más y que tranquilamente pueden ayudar. Hay personas que no tienen una vivienda, hay personas que no tienen trabajo, hay personas jóvenes que no pueden estudiar porque no tienen la forma para estudiar. Y si alguien sacara de su bolsillo para ese joven que no tiene con qué estudiar y le diera, sería algo por cuanto el día que se muriera tuviera que darle conocimiento a Dios de eso, aunque Dios no necesita que le digan qué hiciste, porque Él lo sabe. Pero sería la forma de tú poder tener su salvación. Porque hay personas que no van a la iglesia, pero le sirven a mucha gente, ayudan a mucha gente. Y quizás eso, sin ponerlo en duda, lo salve. Así que, como les digo, con amor a Dios es posible las cosas. Los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, y el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10, capítulo 10, versículo 16. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Nuestra vida debe ser en la vida de Cristo. Nuestro mundo debe ser en el mundo de Cristo. Pero desafortunadamente, como siempre lo he venido explicando y diciendo en estos temas de nuestro catecismo, el hombre ha tomado sus propias decisiones y siempre ha buscado el camino equivocado.
Nuestra patria está sufriendo hoy en día las masacres habidas y por haber, la sangre derramada de nuestros compatriotas. Eso generado ¿por qué? Por la falta de fe en Cristo, por la falta de fe en Dios nuestro Padre. Lucas bueno, tengo aquí a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, capítulo 7. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que os escucha a vosotros me escucha a mí, y el que os desprecia a vosotros a mí me desprecia, y quien a mí me desprecia a aquel que me ha enviado. De manera que la palabra de Dios nos dice muchas cosas, y que nosotros, por ser cerrados de mente y de corazón, no queremos escuchar. Aunque nos las digan repetidamente, siempre la desechamos. ¿Por qué? Porque pareciera que Dios nos molesta. Pareciera que Dios es una piedra en el zapato para nuestros propios planes. El plan del hombre no es el plan de Dios. El plan de Dios es diferente al plan del hombre. El plan del hombre es el saber, las riquezas, el dinero, las cosas materiales, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es el amor, es la verdadera justicia. ¿Y cómo se consagra ese plan de Dios en el amor y la justicia? En el bien. El hombre no hace el bien, el hombre hace el mal, y por eso vive en el mal. Lo que le venía diciendo sobre lo que pasa en Nicaragua con nuestra iglesia, eso lo causa el mal. Satanás se aprovecha de aquellos débiles, fácil de convencer, para destruir lo que le molesta. Satanás no quiere a la iglesia católica porque es la de Cristo. Él odia a Cristo, odia al hombre, y como odia al hombre lo quiere destruir a como de lugar. Y utiliza a quienes, a los ignorantes, que se dejan llevar de las falsas mentiras, de todo aquello que no viene de Cristo y que no es de Cristo. ¿Qué hace Satanás? Te dice que lo que le dice a la iglesia católica es mentira, que la verdadera doctrina es la que tiene allá en los testigos de Jehová, en los pentecostales, en los presbiterianos. Y te saca de aquí para llevarte allá. Desde que tú le aceptes a Satanás esa mentira, ya dejaste de ser hijo de Cristo, hijo de Dios. Así que entiéndelo bien y ponte a pensar que el verdadero camino que tú necesitas y el que yo necesito es la iglesia. Me lleva a conocer la fe en Cristo y el amor de Cristo, los dogmas de la fe. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define el dogma, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas en su vínculo. Ya estamos avisados por Hotmail. Ya estamos avisados.
Cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro de modo que inverso. Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Juan capítulo 8 versículos 31-32. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Decía el capítulo del versículo 31. Decía pues a los judíos que creían en él: si perseveráis en mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos míos. Le voy a volver a leer aquí para poder entender bien. Decía pues a los judíos que creían en él: si perseveráis en mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Con este capítulo, versículos 31 y 32 de Juan, nos dice la realidad, nos dice una verdad. ¿Cómo vamos a seguir la doctrina de Cristo? En la Iglesia Católica, porque ahí es donde se da la verdadera doctrina de Cristo. No se da en otras religiones o en alguna de esas sectas religiosas, no. Se da en la única iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Y no me cansaré de decirles esto. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la que lleva la tradición apostólica, lo dice aquí el catecismo, el cual les estoy llevando al conocimiento de ustedes, para que no se dejen engañar de aquellos que con mentiras y van con 2 capítulos de nuestra Sagrada Escritura a sacarlos de nuestra Iglesia Católica. No sean tontos, no se dejen llevar por la mentira de aquellos que quieren destruir sus almas. Los vínculos mutuos y las coherencias de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del magisterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la Iglesia cristiana, de la fe cristiana. El sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Ha recibido la unción del Espíritu Santo, que nos instruye y los conduce a la verdad completa. Juan capítulo 2, versículos 20 al 27. Afortunadamente estamos aquí en Juan todavía. Juan capítulo 2, versículo 20. Los judíos le dijeron: 46 años se ha gastado en la reedificación de este templo, ¿y tú lo has de levantar en 3 días? Claro, una de las cosas que ellos no entendieron, voy a leerles hasta el 27, es del 27, no es el 27, sí. Los judíos le dijeron: 46 años se ha gastado en la reedificación de este templo, ¿y tú lo has de levantar en 3 días? Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Y así,
Cuando hubo resucitado entre los muertos, sus discípulos hicieron memoria de lo que dijo por esto y creyeron con más viva fe a la Escritura y a las palabras de Jesús. En el tiempo, pues, que estuvo en Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, creyeron mucho más en su nombre, viendo los milagros que hacía. Verdad que Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía bien a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio o le informase Ya estamos avisados. Y no necesitaba que nadie le diera testimonio o le informase acerca de hombre alguno, porque sabía él mismo lo que hay dentro de cada hombre. Mire lo que dice les comento aquí esta partecita de primera de Juan. Creo que me equivoqué aquí y leí mal. Esta parte es primera de Juan. Vamos a buscar primera de Juan entonces. Primera de Juan. Mientras consigo primera de Juan, le seguiré hablando sobre esta parte de lo que es la fe. La fe es creer en lo que tú no ves. Es decir, la fe en Dios es creer, así tú no lo veas. ¿Por qué? Porque Dios tú no lo vas a ver. ¿Y qué nos toca a nosotros? Como hijos de Él, creer, así no lo veamos. Tú crees en tu Padre porque tú lo ves, y Él te puede decir: hijo, no hagas esto o esto, porque Él está ahí presente de ti, y tú le crees. Pero si, por ejemplo, Dios te hablara a través de alguien, algo que tú quieres, algo que Él quiere que tú hagas, tú no le creerías. ¿Por qué no le creerías? ¿Por qué? ¿Por qué no le crees? Porque no lo ves. Y la persona te puede hablar: no, pero que Dios te mandó a decir esto. Ajá, pero muéstrame a Dios. Muéstrame a Dios, ¿sabes dónde está Dios? Pero si lo vieras, ahí sí le creerías. Entonces, por eso la fe es eso. La fe es creer sin ver. Y es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Simón, creo que sí, a Simón. Le dijo, cuando Simón le dijeron que había venido nuestro Señor, y él le dijo: bueno, si hasta no meter mi mano en su costado, no creo. Y ver sus manos atravesadas por los clavos, no creo. Y entonces se le presenta a Cristo nuevamente a ellos. Y Dios, ¿qué le dice? ¿Qué le dice nuestro Señor cuando se le presenta a ellos allí? Y le dice: aquí tienen, mira mis manos y mira mis pies, mira mi costado, mete tu mano en mi costado. Y mira, y le mostró las manos. Entonces, ¿qué dijo? Dijo: Señor y Dios mío. Ahí sí creyó. Entonces por eso Él le responde, Jesucristo le responde: dichosos los que creen sin ver. Entonces eso es lo que es la fe. La fe es creer sin ver. Yo creo que Jesús vive, creo que vive en la verdad, en la realidad. Así como yo estoy aquí hablándoles a ustedes, así Dios vive. Primera de Juan, capítulo 2, 20, al versículo del 20 al 27. Bueno, le leí mal ahora rato porque me confundí allí pensando que era el Evangelio de Juan, y es Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 20, versículos
capítulo 2, versículo 20 al 27. Primero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo y de todo estáis instruidos. No os he escrito como a ignorantes de la verdad. No he escrito como ignorantes de la verdad, que es Jesucristo. No he escrito como ignorantes de la verdad, sino como a los que la conocen y la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Cristo, que es Jesucristo. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega a que Jesús es el Cristo? Ese tal es un anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, también poco reconoce al Padre. Quien confiesa al Hijo, también al Padre confiesa o reconoce. Vosotros estáis firmes en la doctrina que desde el principio habéis oído. Si os mantenéis en lo que oísteis al principio, también os mantendréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo el mismo, la vida eterna. Él mismo. Y esta es la promesa que nos hizo el mismo, la vida eterna. Esto es escrito en orden a los impostores que os seducen. Mantened en vosotros la unción divina que de él recibisteis. Con eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que conforme a lo que la unción del Señor os enseña en todas las cosas, así es verdad y no mentira. Por tanto, estad firmes en eso mismo que os he enseñado. De manera, mis hermanos, amigos, ¿dónde tenéis tú que seguir a Cristo? En la Iglesia Católica. Si te está diciendo aquí, pero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo y de todo estáis instruidos, y no es escrito como a ignorantes de la verdad, sino como los que la conocen y la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Jesucristo. Él está diciendo aquí que aquel que lo niegue a él, niega al Padre, niega al Espíritu Santo también. Y muchos de estas sectas religiosas niegan a Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan a Cristo como Dios. Y si niegan a Cristo como Dios, si niegan a Cristo como hijo de María, también niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la doctrina real que tú debes seguir? ¿A dónde sigues esa doctrina? La doctrina real que tú debes seguir y la sigues es en la Iglesia Católica. Es allí, no hay otro sitio donde puedes tú, como cristiano, como hijo de Dios, seguir a nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia Católica es el lugar perfecto para eso, porque fue la que Él dejó. Ahora sí, vamos con Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16. Capítulo 15, capítulo 16. Entonces dice el capítulo 13, el versículo 13 de Juan capítulo 16, dice: cuando empero venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os pronunciará las venideras. Como les digo, la verdadera doctrina de Cristo se consigue en la Iglesia Católica, y ahí es donde se aprende. La verdadera fe se aprende en la Iglesia Católica, no se aprende fuera de la Iglesia Católica. Por lo tanto, donde tú debes encontrar la verdad, donde tú debes encontrar ese amor de Cristo, es en la Iglesia Católica. No hay otro camino. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre,
la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Es un poquito largo el tema, pero voy a terminarlo porque ya... El crecimiento en la inteligencia de la fe. Gracias a la existencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia. Cuando los fieles contemplan y estudian repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Es decir, la iglesia está en la obligación, es un deber de ella, de enseñarle al católico la fe, de llevarlo por el camino hacia la salvación. La iglesia católica es la que está comprometida en ello porque es la que Dios dejó precisamente para ello. No salgas de aquí, de esta iglesia, para irte a otra, a buscar lo que allá no vas a encontrar. Porque lo que estás buscando, lo que quieres, lo encuentras en tu iglesia católica. Es allí donde está la verdad. Ezequiel, Ezequiel, capítulo 1, versículos 7 y 8. Voy a buscar aquí Ezequiel. Bueno, aquí me encontré a Ezequiel de una vez. Capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. Sus pies eran derechos como los de un hombre. Sus pies eran derechos como los de un hombre. Y la planta de sus pies como la planta del pie de un becerro. Y despedían centellas, como se ve en un acero muy encendido. Debajo de sus alas, a los 4 lados había manos de hombre, y tenían caras y alas por los 4 lados. Ezequiel, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Nos está mostrando Dios sus pies eran derechos como los de un hombre, y la planta de sus pies como las plantas del pie de un becerro, y despedía centellas como se ven en un acero muy encendido. Debajo de sus alas, a los 4 lados, habían manos de hombre, y tenían caras y alas por los 4 lados. Entendemos esto como algo en que Dios pone la verdad en el ser humano. Entender que Cristo es el camino real para llegar a la salvación, para tener la salvación. Es Cristo. No tenemos otro camino. No hay otro camino el cual tengamos que seguir para ello. Les voy a terminar aquí ya con el pequeño resumen que tiene este capítulo de hoy. La tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin nosotros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuye eficazmente a la salvación de las almas. Como les digo, la iglesia es la que está comprometida en ello, la iglesia católica, donde se lleva la tradición, donde se lleva la verdadera doctrina de Cristo, la que está comprometida en la salvación de las almas. Por lo tanto, la que está comprometida en la transmisión de la fe. No tenemos otra iglesia en donde encontremos la palabra real de Cristo, su amor, la lucha constante de Él a través del Padre para que el hombre se salve. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos los transmiten por su predicción. Este es el resumen de este capítulo de hoy. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo.
a todas las generaciones, hasta el retorno glorioso de Cristo. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como un espejo, la Iglesia peregrina contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural, la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más y profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Aquí terminamos por el día de hoy. El siguiente tema es el artículo 3, la Sagrada Escritura. Para hacer un pequeño resumen de todo esto. Finalmente, de todo esto, lo que habla el catecismo de nuestra Iglesia es la fe. Es el amor auténtico de Dios, buscando por todos los medios la salvación del hombre, de ese hombre que Él creó, de ese hombre que Él ama, que Él quiere, y que quiere que esté a su lado, y que quiere que esté con Él en su gloria. Pero el hombre, como siempre he dicho, sumido en su propia maldad, sumido en su confusión, sumido en el poder del dinero, en el tener, pero no desprenderse de aquello, se olvida totalmente de Dios, porque para él Dios es una carga, es una piedra que no le deja tener lo que quiere, que no le deja hacer lo que él quiere. Por lo tanto, mis amigos, un buen consejo: si tú quieres seguir la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, busca la Iglesia Católica. Allí la consigues. Allí consigues la salvación, porque la salvación no está en otra religión. Algunos dicen que la salvación no la da la Iglesia, pero sí. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la que enseña la fe. La fe en Cristo, pero en su Iglesia, en la propia Iglesia de Cristo, no en otras iglesias. Porque esas otras iglesias no son hechas por Cristo, y allí no se sigue la tradición de Cristo. Esa no se sigue la palabra o la doctrina de Cristo. Así que hoy, 4 de octubre del 2022, les digo como amigo, como hermano, en la fe de Dios, en la fe de Cristo, escuchen los videos, escuchen todos. Con esto van, creo por ahí 15 videos, algo así. Y analicen hasta el momento el catecismo, para que se den de cuenta ustedes que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, la que Él fundó y la que dejó en manos del apóstol Pablo, del apóstol San Pedro, que la dejó en San Pedro el día en que le entregó las llaves. Así que les deseo un día, este día, martes de octubre, para que se encomienden a nuestro Padre Celestial. Él los bendiga, los cuide, los proteja. Por favor, inscríbanse, suscríbanse a mi canal, para que así, apenas el video sea subido a YouTube, ustedes ya lo puedan ver. Hagan los comentarios respectivos, comentarios reales, comentarios no con insultos ni con nada, comentarios. ¿Para qué? Para yo así saber que realmente están viendo los videos y que les interesa, porque si no escuchan la palabra de Dios, no escuchan otra cosa diferente. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga, los cuide y los proteja de todo el mal.